Hola, bienvenido de nuevo. Ya sabemos cómo asociar términos con nuestros mapas mentales, ya descubrimos que cuando cambias el narrador puedes tener muchas versiones distintas de la misma historia y por ende podemos considerar que tenemos ideas distintas. Ahora nos queda encontrar el vehículo en el cual nuestras historias van a circular. ¿En qué plataformas vamos a hacer que tu historia, tu producto, tu servicio se cuente para que la gente sepa que existe? Hace unos años era no tan complicado el pensar en cómo tu mensaje se iba a distribuir, porque básicamente no había tanta disparidad de medios como tenemos hoy en día. Esto vino a irse al traste con el auge de Internet, y así donde antes teníamos solo 3 medios y lo único que nos preocupaba era crear la mejor historia, la mejor narrativa para hacer un spot de televisión, ahora nos encontramos con un entorno repleto de plataformas, de formatos, de posibilidades, lo cual es a la vez una maldición y una bendición, por así decirlo. Pero ya no solo debe preocuparnos lo buena o mala que sea nuestra historia, sino además cómo se va a distribuir y a quién le va a llegar, porque además cada una de estas plataformas tiene un público muy específico que no tiene nada que ver con el de la plataforma de al lado. Por sintetizarlo de alguna manera, te voy a contar brevemente un pequeño esquema que se llama esquema 360. Es un esquema cuyo término se acuñó en los años 80 y básicamente partía de la base de que teniendo una idea, nuestro objetivo es replicarla en todos los medios posibles para que llegue a la mayor cantidad de gente. Imagina que una persona lee el periódico y escucha la radio, pero no ve la televisión. ¿Cómo hacemos que se entere de que esa idea existe? ¿Y qué pasa si la situación es a la inversa? ¿Cómo hacemos que se entere el que solo ve la televisión pero no lee el periódico? Esto creo que era un formato de distribución válido cuando teníamos muy pocas plataformas, pero de alguna manera lo único que se hacía era repetir una y otra vez el mensaje en todas las plataformas. Y por ende, rodeados como estamos de una cantidad de dispositivos, plataformas, etc., lo único que conseguimos es saturar la cabeza de los usuarios. Y como contraposición a ese esquema de saturación, viene al rescate otro esquema quizá más sano, que tiene que ver con no utilizar todos los medios para distribuir una y otra vez el mismo mensaje, sino para usarlos combinados para que de forma conjunta el mensaje se construya de forma como si fuera un rompecabezas en la cabeza de los usuarios. La forma más sencilla de entender esto es a través de otros fenómenos que tienen más que ver con la cultura popular, no tanto con la publicidad. Películas como Star Wars, donde hay una serie de películas, pero a la vez puedes encontrar a los personajes en la cajita que viene cuando compras una hamburguesa, pero a la vez hay una serie de cómics y cada uno de estos puntos conectan a los usuarios que llegan a ellos con este universo central donde viven todos los personajes de Star Wars. No en todos los puntos se repite la misma historia una y otra vez. No tiene sentido ver la película y que luego el cómic sea exactamente lo que viste en la película, porque para eso ya viste la película. Lo interesante sería saber a través del cómic qué pasa en los espacios muertos entre película y película, por ejemplo, cómo funcionan muchas de las series de Clone Wars y demás. En publicidad podríamos entender que un esquema integrado funciona de una forma similar, de forma que a lo mejor tienes noción de lo que una marca quiere decir a través de un spot de televisión y eso te conduce a algo que sucede en un centro comercial y lo que haces allí hace que interactúes en las redes sociales de la marca. Ya no es todo lo mismo en todos los puntos de contacto, sino que es una especie de viaje en el que tu experiencia se va volviendo más rica a medida que pasas por cada uno de ellos. Si pasas solo por una, pues te llevas el mensaje principal. Pero si pasas por 2 o 3, empiezas a tener otro tipo de interacciones personales, de compartir con amigos, de entender mejor la marca, de a lo mejor obtener una pequeña promoción en la cual conseguir un producto gratis, etc. De manera que con el auge de Internet casi se volvió ineludible pensar en la integración de disciplinas y de plataformas como en la forma de atender las necesidades de todos los públicos que una marca puede tener. No necesariamente
el público que ve un spot de la marca es la misma necesidad que la que tiene alguien que navega por internet todos los días. Lo cual me llevó a desglosar en una serie de tips algo que creo que puede ayudarte a la hora de crear el viaje en el cual va a viajar tu idea. El primero de ellos tiene que ver con que la campaña, tu idea, consta de varias partes diferenciadas entre sí. Como te digo, el ejemplo de Star Wars creo que es relevante. Lo que ves en la película no es lo mismo que ves en el cómic porque no tiene sentido repetir dos veces lo mismo. Es complementario uno del otro. No hay que estar en todos los medios porque sí. No hay que tener un sitio de web porque es lo de hoy. No hay que hacer una aplicación de realidad virtual porque es lo de hoy. No hay que estar en Twitter y Facebook porque sí. Hay que estar si tienes un motivo para ello. Si no tienes una razón por la cual estar en algunos medios, pues la verdad mejor ahórratelos e intenta destinar lo que te ibas a gastar para eso en algo en lo que sí tengas una necesidad real. Cada parte del mensaje construye por separado en la cabeza de los usuarios. Pero si además los usuarios acceden a varias partes del mensaje, su noción de entendimiento es mucho mayor que si fuera solo por separado. Puede ver un spot de ser fan te hace sudar, pero si además tiene la oportunidad de entrar en Facebook y crear su propia fila, entonces su comprensión del concepto de la campaña va a ser mucho más rica que si solo viera una de las partes por separado. En mi opinión, una campaña integrada puede serlo aunque no haya un spot de televisión. El spot de televisión es como el santo grial de la publicidad tradicional, contemporánea, y de alguna manera es como el punto de partida a partir del cual todo lo demás se desarrollaba. Las adaptaciones gráficas, las adaptaciones para internet, todas intentaban replicar la historia que se contaba en el spot de televisión. De alguna manera, los usuarios hoy ya no están tan pendientes de la televisión como estaban antes, y si lo están, no es para ver contenidos que necesiten publicidad. Estoy pensando en plataformas como HBO o Netflix. Sí vemos la televisión, pero ya no vemos la televisión como la veíamos hace 30 años. De manera que hoy perfectamente una campaña puede vivir sin necesidad de un spot o de una pieza de vídeo de minuto, minuto y medio. Y por el otro lado, es complicado que una campaña sea integrada si no tiene un componente digital. De alguna manera el mundo digital lo que hace es ser como la médula espinal que conecta todas las otras cosas que están sucediendo y da un sentido narrativo y de contexto a que todo lo que pasa tenga una razón de ser con un objetivo concreto. Es la gran riqueza que tiene el medio digital, de adaptarse y automodelarse para adecuarse a las necesidades de cada uno de los mensajes que queramos transmitir. Como comprenderás, este tema da para mucho. Si tuviera que recomendarte un par de lecturas para que enriquezcas tu curiosidad al respecto de cómo las plataformas se han multiplicado por 1000 en los últimos 20 o 30 años, te diría que te leas este par de libros. El primero de ellos se llama Paid Attention, de Fabrice Yakov, que es un estratega, nómada, gurú, filósofo del mundo publicitario. Pero él tiene una teoría que es la de la atención de los usuarios se ha fragmentado con la aparición de tantas plataformas. Antes era muy sencillo encontrar a los usuarios porque bastaba con comprar pauta en televisión para mostrar tus mensajes a través de spots. Ahora los usuarios están ahí, pero también están viendo su teléfono, pero también están leyendo noticias en Facebook. De alguna manera no es que tengamos un span de atención de 2 segundos, porque hay muchos tipos de atención. Es distinta la atención que prestamos a un tweet que la que prestamos a una película en el cine, pero de alguna manera la atención es un bien que los usuarios poseen y que se ha fragmentado. Por eso es tan caro conseguir atención de la gente hoy en día. Y él traza en este libro una especie de hoja de ruta de por qué ha sucedido esto y cómo puedes intentar solucionar o minimizar el coste de lo que hoy supone llamar la atención de los usuarios. El otro libro que te quiero recomendar, lo tengo aquí, es la versión en castellano de un libro en inglés. El libro se llama Hackear, Hacer, Enseñar y Robar. Es un libro que editó un colectivo de directores creativos que se llama Creative Social, y básicamente es una colección de ensayos de multitud de directores creativos publicitarios de todo el mundo, lo cual te da no solo la
pauta de entender cómo cada uno de ellos entiende la publicidad, sino también pensándolo desde el punto de vista del contexto en el que viven. No es lo mismo lo que te dice de la publicidad un director creativo que vive en Japón, que uno que vive en Suecia, que uno que vive en España, que uno que vive en México. Y en esa especie de magma cultural en el que el libro está creado, hay una visión global muy interesante de cuál debiera ser el rol de la publicidad del futuro. Tiene que ver mucho con recombinar ideas que ya existen, agarrar ideas de la cultura popular, pero convertirlas en algo que la gente pueda utilizar, integrar perfiles de personas distintas a las que se utilizaban antes en una agencia de publicidad. En una agencia de publicidad siempre había redactores y directores de arte. ¿Qué pasa si agregas antropólogos o makers o ingenieros o actuarios o lo que quieras? ¿Cuál es el output de juntar a personas con skills distintos a los que tradicionalmente viven en una agencia de publicidad? Todas esas son las cuestiones que se tratan en los diversos ensayos de que consta este libro, y ambos dos creo que te pueden servir para darte una visión panorámica al respecto de, ya que tienes tu idea, ya que elegiste el narrador, ahora tienes que hacer que la idea viaje lo más lejos posible, al menor coste posible, porque no es barato hacer que las ideas lleguen a lejos. Y creo que estos dos libros te pueden ayudar mucho para que complementes lo que necesitas. Y con esto damos por finalizada esta lección. En la próxima vamos a descubrir por qué es importante hacer cosas.